También teníamos entre manos para el día de hoy un tema interesante. Bueno, de hecho, ojo, tenemos nuevo seguidor, Javiarse, perdón. Pues muchísimas gracias por Gracias. seguirnos y por acompañarnos en esta aventura. Tal y como dijimos, tenemos un tema entre manos interesante, que es el de la Inquisición. Hace poco salió una película mm, llamada Aquelarre, que imaginamos os sonará a la mayoría, ha ganado varios premios Goya y demás, que da una visión de la Inquisición que a continuación vamos a comentar. Para comentarla, lo primero que queremos hacer es que veáis el tráiler y en torno al tráiler vamos a debatir, vamos a comentar qué errores históricos hay, sobre todo relativos a la Inquisición, y cómo era realmente el método inquisitorial. Entonces, sin más dilación, como lo prometido es deuda, aquí tenemos el tráiler y vamos allá con ello. Vamos a ver. Ahí está. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos la primera para bingo. Tenemos la primera para bingo. Ojo a la frase que dice. No me explico cómo en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otra parte del mundo. Toma, 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 toma. Vamos a ver, por partes, por partes. Lo de que en el País Vasco hay más brujería que en cualquier otra parte del mundo, no se lo cree nadie. Y os explico por qué. Con unos datos muy sencillitos os lo explico. Se calcula, vamos, lo he investigado un montón durante mis años de carrera, por suerte, porque es un tema que me interesa mucho, entonces puedo hablar con cierta autoridad al respecto. Por supuesto, cualquier comentario que tengáis sobre si estamos acertados o equivocados, por favor, dejadlo y haced todas las preguntas que queráis. Se calcula que en toda la historia de España, ojo, de España, no solo del País Vasco, fueron quemadas o ejecutadas, porque la hoguera no siempre fue el método de ejecución, unas 120 mujeres aproximadamente. Por supuesto, hay datos, puede ser 50 mujeres abajo, 50 mujeres arriba. Bien, para que os hagáis la idea y podáis comparar un poco cómo es la magnitud del asunto, en Francia, en la historia de Francia, se calcula que fueron quemadas o ejecutadas cerca de 15.000 mujeres. Pero vamos para bingo, vamos para top. En Alemania, donde la Inquisición europea hizo verdaderos estragos entre la población, no se tienen datos al respecto, pero yo investigué que en torno a la zona de lo que sería el actual Múnich se encontraban 4 o 5 poblaciones de en torno a unos 7.500 personas aproximadamente que fueron literalmente borradas de la historia. Desaparecieron. Las poblaciones desaparecieron en su totalidad. De hecho, hay documentos, hay datos que aseguran que a toda mujer de más de 12, 13 años de esa zona de Múnich se la pasó por la hoguera sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de consideración. Y que a la mayoría de los hombres de la zona también se les ejecutó por rebelión. Entonces, imaginad cuando dice que por qué en el País Vasco hay más brujería que en el resto del mundo, que le pregunten a Alemania, donde se calcula, un gran experto en la materia, como es Josep Pérez, calcula o cree que pudieron ser ejecutadas cerca de 120.000 mujeres. Ojo lo que estamos diciendo. 120.000 mujeres. Es una verdadera barbaridad para la población de la época. Entonces ahora pensemos en que en toda la historia de España, 120, frente a 120.000. Es una barbaridad. No sé, Juan Víctor, si tienes algo que decir al respecto. Aquí lo que me llama la atención son dos cosas. Por un lado, que sale el estereotipo de, bueno, pues algo que incluso en mi pueblo a día de hoy se dice. Dice, eres peor que la Inquisición. Esto ya sale a relucir con esta circunstancia, con esta frase que salta. Y luego la otra estereotipo. Digamos, el nacionalismo vasco que desde el primer momento la película rezuma por todos lados y que es muy llamativo y muy, digamos, repetitivo durante toda la película que se ve pues en esta frase yo creo que es espectacular, es decir, al final se nos habla como el mito de la nación vasca como si fueran los más perseguidos de la historia y no, y para nada. Al final estamos hablando de que primero en cuanto a la Inquisición
ni mucho menos fue con ese parangón y ni ese carácter que se relata. Y en segundo lugar, que además la nación vasca como tal en ese momento podemos decir que existía y lo podemos decir claramente. Esto, por ejemplo, es muy interesante porque Juan Pablo Fusi, que es de San Sebastián, digamos que es uno de los mayores especialistas en nacionalismo en España, sin duda alguna. Y siempre nos contaba en sus clases en la Complutense, fue profesor mío, y nos contaba aquello de que, bueno, de que realmente la nación vasca nunca ha existido como tal, sino que al final se ha visto configurada, o digamos, esa zona se ha visto configurada por diferentes matices o diferentes circunstancias geopolíticas de cada una de las épocas. Entonces, es muy curioso cómo en ese sentido la película ya desde un primer momento, desde el primer tráiler, en el primer segundo ya nos deja claro sus intenciones. Sí, la verdad es que en el siglo XVI hablar de país, ya no de vasco, sino incluso de De cualquiera. país España o país Francia, es un anacronismo extremo. Podemos hablar El concepto de país y, es contemporáneo, no es... Podemos hablar de un podemos estado, de una... Sí, lo que dices tú, de pero... naciones. Yo creo que el concepto claro es nación. Claro, claro, exactamente. Pero un país suena horrible. Pero bueno, voy a romper una lanza a favor de lo de que, no del tema nación, sino del tema Inquisición, porque ya sabes, toda mentira tiene parte de verdad y parte de mentira. Sí es cierto, ojo, sí es cierto totalmente, y la documentación lo demuestra, que en lo que sería en la actualidad España, en la península ibérica, la zona más castigada por la Inquisición fue lo que en la actualidad es el País Vasco. Eso es totalmente cierto. Pero tiene una explicación, tiene varias explicaciones. Primera explicación, la romanización y la cristianización fueron muy leves, tuvieron, digamos, muy escasa penetración en las Vascongadas, en la zona norte de España. Eso provocó que con el paso del tiempo, con el paso de los años, ciertas tradiciones o ciertas adoraciones, ciertas festividades de tipo pagano se impregnasen en la cultura popular de la época. Es decir, mientras en Castilla o mientras en Aragón la presencia romana o la presencia de la Iglesia Católica fue muy fuerte y arraigó sus divinidades y su cultura religiosa a la sociedad, en el País Vasco esa penetración fue prácticamente nula. Bueno, no nula, pero fue muy leve, por lo que el paganismo, digamos, ese mantenimiento existió siempre. Eso, por supuesto, hizo... Porque, Sí, dime, dime. fíjate, Alberto, yo por ejemplo en ese sentido, yo me quedo muchas veces con lo que nos contaba Fernando Buza. Fernando Buza, digamos que es uno de los especialistas más importantes de España en lo que es el mundo cultural de la Edad Moderna, justamente en este periodo donde se desarrolla la película y donde estamos hablando. Y siempre nos decía aquello de que es cierto que el paganismo pervive, lo hace, digamos, envuelto en un tamiz o en una capa de catolicismo, que en ese momento era, bueno, pues al final la base fundamental de la sociedad. Sí, claro. Al Pero sí que final es es cierto inevitable. exactamente. Lo que pasa es que digamos que las tradiciones paganas se absorben de una manera u otra. Eh, Casos como, por ejemplo, procesiones de Semana Santa donde se corren con santos. En mi pueblo, el domingo de Resurrección, se corre con el niño resucitado por todos los campos. Y se pide que el niño resucitado traiga las cosechas bien para el año siguiente y que todo vaya bien para el pueblo. Eso Claro. también nos habla de un reflejo pagano, en cierto modo. Es un ejemplo, al final, cotidiano y que todos probablemente podamos tener en nuestros pueblos. Eso nos habla mucho de cómo el paganismo, entre comillas, pervive en esa tradición, en ese mundo católico de ese mundo y que concatena muy bien con lo que estás contando. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además hay otro factor que es fundamental. Eh, la Inquisición, como conocemos en la actualidad, no nace en Castilla ni nace en España. Nace en Europa, concretamente en la Santa Sede. Es decir, la Santa Sede, el Vaticano, considera necesario, a raíz de la herejía de los cátaros, que se desarrolla por... No, perdón, de la cruzada albigense, que se desarrolla por el sur de Francia, considera necesario establecer, digamos, un cuerpo religioso que persiga la herejía y la castigue. Eso es totalmente cierto. Estamos hablando de que en Europa la Inquisición se establece en el siglo XIV. No recuerdo exactamente la fecha, creo que es 1382. Bien, eh, ¿por qué entonces la mayoría de los casos de persecución a la brujería, por ejemplo, o a la herejía, se dan en el País Vasco, en la zona aragonesa y en la zona catalana? Por la influencia francesa.
Francia, Alemania no tienen una Inquisición propia, como sí va a tener Castilla. Es decir, cuando la Santa Sede intenta establecer la Inquisición por toda Europa, Castilla se niega. Castilla dice que allí la Inquisición no va, porque no quieren tener una autoridad papal superior a la autoridad del rey. Esto va a hacer que la Inquisición, sin embargo en Aragón sí, esto va a hacer que la Inquisición europea, ya desde el siglo XIV, pueda introducirse, pueda penetrar en las zonas bajo su influencia. Y eso va a provocar, en efecto, que en la zona catalana, en la zona aragonesa y en la zona vasca, sí que haya una mayor persecución, pues todavía no de la brujería, porque todavía no es un fenómeno que esté muy extendido, pero sí de esos ritos paganos, pues de esa posible herejía. ¿Qué pasa? Que en Castilla la Inquisición se acaba imponiendo a finales del siglo XV, creo que es 1493, bajo la tutela directa de los reyes católicos. Es decir, los reyes católicos, Isabel I, establece como requisito fundamental para el establecimiento de la Inquisición que la tutela absoluta esté bajo su mando y que los inquisidores generales sean elegidos por ella de forma personal. Es el patronato regio famoso. Entonces, esto hace que la Inquisición castellana sea muy diferente a la Inquisición europea. Y de hecho hay documentos de la Inquisición castellana donde dice, consideramos que lo que están diciendo los inquisidores alemanes o los inquisidores franceses es literalmente una tontería. Y aquí no vamos a aplicarlo, ni vamos a perseguir, ni vamos a hacer, ni vamos a condenar. Porque los inquisidores alemanes dicen cosas tales como: las mujeres los viernes por la tarde salen en una escoba volando por la ventana, por tanto toda mujer que veáis fuera de casa un viernes por la noche, a la hoguera. Se reúnen los inquisidores castellanos y deciden, oye, esto que nos estáis contando nos parece una bobada como un piano. O sea, aquí a las mujeres que salgan los viernes por la noche de su casa no se las hace nada y punto pelota. Entonces eso es un poco, da digamos una explicación a por qué la zona vasca sí que es más castigada, pero no por culpa de la Inquisición española. Primero, no existía una Inquisición española, es una Inquisición castellana. Y segundo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No sé A mí sí si que me estás de acuerdo, Juan. gusta, a mí, Alberto, a mí me gusta incidir en una cuestión que tú también has comentado, que es la Inquisición nace para perseguir a la herejía cátara. Y ese va a ser su cometido durante todo este tiempo. Es decir, esto es importantísimo. La Inquisición lo que va a hacer es perseguir tanto a las herejías que puedan surgir como a los, digamos, los mal convertidos, los mal conversos. Nunca va a ir contra, es decir, la Inquisición no se mete en cuestiones de musulmanes ni de judíos. No, no. Lo que hace es, si un judío se ha convertido al cristianismo, es decir, ver sus prácticas, ver su actividad y al final entrar en esa jurisdicción, como pasa igual con el mundo musulmán. Cuando el musulmán se convierte al cristianismo, cuando son obligados a convertirse, al final lo que se hace es buscar una homogeneidad, digamos, de carácter religioso basado también en la Inquisición. Es decir, la Inquisición lo que hace es buscar que ese tipo de actividades se regulen, que todo esté homogenizado. Pero nunca va a ir contra musulmanes ni nunca va a ir contra judíos, porque yo me he encontrado verdaderas barbaridades de museos de Inquisición que podemos hablar posteriormente de ellos, Sí. que tienen, vamos, tienen tela también, tienen tela. Sí, tu comentario me parece estupendo, es súper clarividente. Es decir, si tú en la, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, porque me pilla cerca, en la Valladolid del siglo XVI dices abiertamente que eres musulmán o que eres judío, lo más grave que te va a pasar es que vas a tener que pagar una tasa, un impuesto, y vas a tener que vivir en un barrio propio que probablemente sea cerrado por la noche para que no puedas salir. Ya está, se acabó. No vas a tener ningún otro problema. Lo que se va a perseguir es ese falso converso, el decir, no, no, yo soy cristiano, pero se te ve yendo a la mezquita. Ahí sí la Inquisición te va a atizar. Ahí sí, me parece súper importante. Si te parece, Juan Víctor, vamos a seguir con el tráiler, que hay más joyitas, hay más joyitas. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. Esa también es buena, ¿eh? La de que los persecutores parezcan piqueros o coseletes de los tercios también tiene lo suyo. No sé si quieres decir algo al respecto.
Sí, sí, o sea, yo por ejemplo en la película, vamos a hacer un pequeño spoiler, al final los soldados salen con su coselete totalmente completo, es decir, con su peto y espaldar y demás, cuando básicamente las escenas que salen probablemente se desarrollan en la cárcel, normalmente es cuando lo que vemos es la acción de la película. Entonces no tiene sentido que un soldado vaya así vestido por lo menos en esas circunstancias, o cuando al final el coselete era digamos, el arma defensiva cuando ibas a ir a una batalla. Cuando tú estás en una cárcel normalmente no vas a llevar ese tipo de armamento que pesa pues básicamente unos 25 kilos. Entonces eso también al final es como la película ha tratado de reflejar también ese impacto o ese mundo militar ese, de un punto de vista negativo. También, y si tenéis la oportunidad de verla, la vais a poder entender en ese sentido. Entonces, está mal expresado, sinceramente. Sí, al final es que es algo que incluso en la actualidad nos pilla muy cerca. O sea, un soldado o un militar tiene autoridad o tiene su jurisprudencia cuando está en campaña, cuando está en combate, cuando está en misión. Los soldados del siglo XVI es exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú estás en combate, tú estás en campaña, digamos, tienes como una jurisdicción militar pesando sobre ti. Pero cuando tú vuelves a tu casa, vuelves a tu pueblo, vuelves a tu ciudad, que tú seas soldado, pues importa nada. Son miles los casos de soldados de los tercios que han tenido una pelea o han tenido un problema en Madrid y han sido detenidos por la autoridad civil y han pasado una semana en la cárcel o han sido condenados a galeras. Es decir, los encargados de la captura de estas mujeres serían pues los responsables, probablemente el alguacil y sus hombres, que desde luego vestirían con ropas típicas de la época y sí portarían algún arma, pero un coserete completo ya os adelantamos que es prácticamente imposible. Y sobre todo porque al final, pues yo por ejemplo, he tenido la suerte de tocar coseletes de esa época y de tener a mis manos y es que no puedo ni aguantar con ellos ni 2 minutos, porque al final pesa 25 kilos, 25 kilos que llevas encima de tu cuerpo. Y eso lo puedes aguantar un tiempo, pero claro, en una digamos, actividad cotidiana del día a día, aquello es francamente imposible. Claro. Vamos a continuar, chicos. ¡Contra la pared! Kuinka katsella tänä riidellä? Minä tehdään elämättä ne toista. Mä kyllä tehdään. Tehdään reikitä ne toista. Me selkä. Aquí tenemos, en mi opinión, la mejor joyita de todo el tráiler. Las llevan a una colina, las atan a un palo y las queman vivas. Ay, Dios mío. Os voy a intentar explicar brevemente cómo era el proceso inquisitorial para que veáis la, no voy a decir falsedad, porque en historia nunca se puede ser categórico, pero la prácticamente imposibilidad de que esto fuese cierto. Para ser detenido por la Inquisición, tienes que ser, en la mayoría de los casos, acusado por alguien de algo. Le he visto, yo qué sé, en la mezquita. Le he visto en una sinagoga. Le he visto cometiendo adulterio. ¿Vale? La Inquisición iba por ti, te hacía detener. Se te leían los cargos. En caso de que no les aceptaras, o en caso de que si no les aceptabas, ya pasabas, digamos, a disposición judicial, a disposición inquisitorial. En caso de que les aceptaras, pues ya automáticamente se te imponía la pena, se te imponía la sentencia. Si no les aceptabas, el inquisidor te realizaba una especie, digamos, de interrogatorio. ¿Dónde estaba usted ayer? ¿Con quién estaba? ¿Tiene testigos que certifiquen esto? Bueno, en caso de que no tuvieras ningún testigo y de que pareciese bastante probable y no quisieras confesar, se te mostraban, ojo con esto, que luego hablaremos también de ello, se te mostraban los aparatos de tortura. Raro es que te llegasen a torturar y el 99% de la gente confesaba. Muchas veces confesaba no sabiendo ni de qué se le acusaba. Esto también es, obviamente, tampoco vamos a decir aquí que la Inquisición fuese garante de los derechos humanos y de la ONU. Vamos a ver, o sea, la Inquisición no leía los derechos o no leía, digamos, los bueno, derechos, no leía la acusación al acusado, por lo que muchas veces este no sabía por qué estaba detenido. En caso de que pasase todo esto, no tuvieses ningún testigo, se certificase probado lo que se te había acusado, se te establecía una pena, se te imponía una pena, que habitualmente solía ser
económica, pecuniaria, tenías que pagar una cantidad de dinero y se te soltaba. Y en caso de que fuese un súper grave, algo gravísimo, sin perdón de Dios, de, pues eso, has asesinado a quien sea, o has asesinado a un inquisidor, o eres un protestante que está llevando a cabo una conspiración para matar a yo que sé quién, se te podía llegar a condenar a la muerte. Eso es cierto. O sea, la Inquisición condenaba a gente a morir. Una vez llegaba la acusación de muerte, que solía hacerse siempre en el auto de fe, famoso, con mucha gente en la plaza mayor de la ciudad, habréis visto algún cuadro al respecto seguro. Si no mostrabas arrepentimiento, se te volvía a certificar la condena a muerte. Si mostrabas arrepentimiento y era la primera vez que habías cometido pues, ese delito, lo más habitual es que se te condenase a estar en la cárcel, pues igual, no sé, 10 años, o una pena también pecuniaria, y ya estaba. Si no te arrepentías porque eras un cabezón, se te certificaba la condena a muerte. Te enviaban al verdugo y pues, la condena a muerte podía ser habitualmente, si es cierto, que se te condenaba no a morir en la hoguera, sino a ser quemado. No es lo mismo. No es lo mismo, ojo, porque no es lo mismo. Morir en la hoguera es que te aten vivo al palo y te prendan fuego. Eso es morir en la hoguera. Cosa que la Inquisición les puedo asegurar que hizo 5 veces en toda su historia. Ibas al verdugo, el inquisidor seguía estando contigo, y si mostrabas un mínimo arrepentimiento, o a veces incluso aunque no lo mostraras, el verdugo te ejecutaba antes de ser atado a la hoguera, que es lo que pasaba en el 99,9% de los casos. Se te ejecutaba de la manera que fuese, habitualmente rápida y limpia. Y ya tu cuerpo sin vida, o muchas veces en efigie, eh, eras atado a la hoguera y eras quemado. Esto llevado a cabo por la autoridad civil, también es importante tenerlo en cuenta. La Inquisición realizaba la condena, usted está condenado a muerte, y se entregaba a la autoridad civil para que ejecutase la condena. Por tanto, lo que dice aquí de las llevan a lo alto de una colina, las atan a un palo y las queman vivas, es científicamente imposible que sucediera. Imposible. Totalmente imposible. No suelo ser categórico, no me gusta, porque en historia no es recomendable, pero en este caso sí que puedo decir a ciencia cierta que de forma sistemática y premeditada quemasen a 10, 15 o 5 mujeres vivas en la hoguera es, tiene un 0% de probabilidades. No sé si estás de acuerdo, Juan Víctor. Sí, totalmente. A ver, el tema es que también aquí se nos ha trasladado una imagen de la Inquisición, como hemos comentado al principio, de carácter generalista, sin tener en cuenta ni las particularidades del momento, ni las circunstancias mentales, ni el mundo en el que vivimos. Tenemos que tener en cuenta que el mundo del siglo XVI, el mundo del siglo XVII y la edad moderna en sí misma se caracteriza por ser una sociedad violenta, que al final se entretiene, muere y vive por la violencia y está en la orden del día. Por ejemplo, cuando siempre se nos dice que Francisco de Quevedo tenía muchos duelos, pues bueno, pues realmente Francisco de Quevedo casi nunca tuvo un duelo, pero lo que sí que había en las tabernas de Madrid y en todas las ciudades eran muchos duelos por cuestiones del honor, de reputación, de fama, de prestigio, de muchas otras consideraciones. Por ejemplo, también tenemos en Italia la batalla de Pugni, que era un enfrentamiento entre dos barrios de Siena que se enfrentaban y al final eran darse de mamporros. O, por ejemplo, el calcio histórico, que se sigue celebrando a día de hoy en Florencia. Al final nos refleja todo eso, nos refleja cómo el mundo de la violencia era omnipresente. Esto también lo tenemos que extrapolar en ese momento. Lógicamente no estamos hablando de que ni existieran unas garantías para el acusado, ni muchísimo menos. Por supuesto que no las había. Y por supuesto el castigo era mediante, pues al final, castigo físico. En la gran mayoría de los casos, el castigo psicológico. Y era así. Y era así porque el mundo en ese momento orbitaba de esa manera. Una concepción totalmente distinta a la nuestra que tenemos que tener siempre en cuenta. Siempre tenemos que mirar el pasado con esos ojos del pasado. Y sobre todo alejarnos de esta visión anacrónica que podemos tener a día de hoy, 2021. Claro, al final también Entonces, tener en cuenta, perdona que te corte, Juan Víctor, que esto se me olvidó decirlo y me parece importantísimo. No solo la Inquisición empleaba la tortura o el temor a la tortura como prueba inquisitorial. Cualquier tribunal o cualquier tribunal civil
ejecutaba la tortura, porque en ese momento, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, no había derechos humanos. La tortura se ha utilizado hasta el 1999, incluso en la batalla, en la guerra de Sarajevo y demás, ha habido torturas, ha habido... tenemos que tener en cuenta en qué mundo estamos, en qué sociedad vivimos. Lo que dice Juan Víctor, es una sociedad violenta, es una sociedad donde el castigo físico o el temor a ello provoca pues, que muchas veces confieses pues lo que sea. Entonces, no es propio de la Inquisición, o no es única de la Inquisición la tortura. Es típica de la época en cualquier lugar de Europa y del mundo, te diría. Creo que ahí has estado muy acertado porque también tenemos que hacer entender a todos los que nos están viendo es que no solamente había tribunales de la Inquisición, que no solamente decir la Inquisición se encargaba de regular a la sociedad, sino que también había tribunales de carácter civil. Yo, por ejemplo, me he encontrado en el reinado de Carlos II, en cómo en Madrid la gente que estaba en la plaza de la provincia, donde estaba la cárcel de la localidad, pues blasfemaban y decían de todo en la cárcel para que lo llevaran con la Inquisición, porque así se aseguraban, digamos, un tratamiento de carácter más o menos homogéneo y sabían a lo que se iban a enfrentar. Y muchas veces es muy curioso porque blasfemaban y decían absolutamente de todo para que lo llevaran con la Inquisición y salieran de la cárcel. Claro, totalmente. Qué interesante. Interesante, eso no lo sabía, pero súper interesante. Súper interesante. De hecho, mira, tenemos un comentario de Arguete que nos hace una pregunta. Dice, qué interesante lo que comentáis. De esas 120 mujeres que decías antes que se hayan matado en España, ¿sabéis si se las quemó? Aunque fueran ya los cuerpos muertos. Porque como hay tanta leyenda negra con eso, imagino que algo de verdad habrá, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que sí. Sé que la vez que más se quemaron, la vez que más cuerpos se quemaron a la vez por el tema de brujería, se conoce, creo recordar, como los juicios de Sepúlveda, en los que 11 mujeres acusadas de brujería se enfrentan al tribunal inquisitorial y se las considera culpables a las 11 y sus cuerpos son quemados, sí. Sí, sí, sí. En el caso de la brujería, sí, porque al final tenemos que tener en cuenta que el fuego se consideraba purificación del alma. Entonces, cuando tú habías cometido un delito súper grave que afectaba a tu alma y que consideraba que tu alma estaba ya, digamos, condenada al infierno y condenada a Lucifer, pues el quemarte suponía como una liberación y como un expurgo del alma y del cuerpo de cara a Dios. Entonces sí, se las quemó, pero se las quemó ya muertas. Yo fijaos, aquí en ese sentido hay dos cosas también importantes. Es cierto que hay cuestiones de brujería que se queman, como bien ha dicho Alberto, los juicios de Sepúlveda, también están las brujas de Zugarramundi, que también se hicieron una película sobre ello y demás. También es cierto. Y yo siempre digo que la cuestión del fuego, la cuestión de la hoguera, sirve como un símbolo más de aviso a la sociedad. Este es un mundo donde también todo se compone de simbología, de imágenes que recuerdan determinadas circunstancias. Y esta es una de ellas. Muchas veces, por ejemplo, en la ciudad de Madrid tenemos en la Puerta de Alcalá normalmente fuego y estaba como una especie de hoguera por este tipo de circunstancias. Y se establecía sobre todo para avisar a la población de, oye, mantente en raya o sé una persona ejemplar porque si no te va a caer y puedes caer en la hoguera. Aunque luego realmente no se llevará a cabo y que veamos que los casos son anecdóticos y prácticamente casi nulos. Pero sí que era un aviso a la sociedad de decir, oye, ten cuidado con lo que puedes hacer, porque al final es, digamos, una manera de mostrar y de enseñar a la población de que el peligro está ahí y de que al final las consecuencias también tienen su parte de responsabilidad. Y también esto, además de esta cuestión de la hoguera, es muy interesante en este mundo como la cuestión de la muerte también se refleja constantemente. Esto se conoce, la cuestión de la muerte, como memento mori, y durante toda la vida de la población se le recordaba que iba a morir en cualquier momento y que estaban predispuestos a ello. Por ejemplo, los cementerios, no había cementerios como tal, normalmente se solían enterrar fuera de las abadías, fuera de las iglesias, en zonas cercanas a la población. Y como os digo, la cuestión del memento mori estaba presente en los sermones de la iglesia, en las conversaciones que tenía en la población, en el reflejo de las imágenes religiosas del momento. Por ejemplo, si buscáis muchas de las imágenes o de representaciones de que hacía Murillo, Velázquez y demás, os encontraréis con calaveras. O si vais, por ejemplo, también a la ciudad de Salamanca, encontraréis también la famosa calavera con la rana encima en la universidad, que también nos habla de eso, del memento mori, de ese mundo religioso y complejo que era la edad moderna. Tenemos, Juan Víctor, una pregunta
súper interesante de Navarres28 que pregunta: una curiosidad, habláis de brujas, pero ¿había también casos de brujos? Qué interesante esta pregunta. Pues te voy a intentar responder lo mejor que pueda. Yo cuando estuve investigando el tema de la brujería, utilicé un libro que os recomiendo a todos, que se llama Malleus Maleficarum, traducido como el martillo de las brujas. Es un manual para los inquisidores europeos que hicieron dos dominicos alemanes, que eran inquisidores en Alemania, sobre cómo desde detectar a la bruja, el método a llevar a cabo, cómo se la debía ejecutar, de todo. Y hablaban en uno de los capítulos sobre la posibilidad de que hubiese brujos. Para empezar, no se utiliza la terminología de brujos, y eso ya es muy clarividente. Se utiliza la terminología de hechiceros, que no es lo mismo que bruja. Bruja tiene una connotación negativa, muy negativa. Es decir, una bruja es una persona que se considera poseída por el diablo para hacer el mal, para comerse niños los sábados por la noche en el sabbat, para asesinar gente, Y el hechicero se le considera una persona eh, que por su tradición pagana conoce de ritos, conoce sí, digamos, de mejunjes, de medicinas naturales para curar no sé qué, para curar no sé cuál. Entonces, la Inquisición en el tema de los hechiceros no pone mucho reparo. Al hechicero le tienen como, bueno, pues como el chamán, es el chamán. No pasa nada con el hechicero. Pero ese es el factor importante. Nunca vas a encontrar la consideración de brujos. Brujas sí, pero brujos no, hechiceros. No sé si estás de acuerdo, Juan Víctor, porque esto es un tema un poco, Sí. es un poco De hecho, peliagudo. también incluso se hace incluso la propia distinción entre las mujeres. También se diferencia entre hechiceras y brujas. Hechiceras, como bien ha comentado Alberto, eran mujeres muy conectadas con la naturaleza, que tenían grandes dotes en torno a la medicina, con ungüentos, con dotes medicinales sobre todo. Y esto lo separa también de la brujería. La brujería, digamos que tiene una connotación negativa en tanto en cuanto se relaciona con el infierno y con el diablo, con esa caracterización de ese momento de la creencia, volvemos a insistir en ello, en tres mundos. Para aquel momento tenemos que tener en cuenta que estaba el cielo, donde las almas contemplaban a Dios, luego estaba el purgatorio, que digamos que era una fase neutral, donde se podían pasar unos determinados años o tiempo de duración, porque las almas habían pecado, pero no habían pecado lo suficiente para ir al infierno, y luego estaba el infierno, donde digamos que era totalmente todo lo negativo a Dios. Es decir, estaba la figura del diablo que te atraía al pecado, bueno, pues al final te atraía a hacer males o actos contradictorios a tu propia entidad. Y esto también es lo que se relaciona con la brujería. La brujería es el contacto con ese infierno que no se sabía muy bien dónde estaba. Si estaba en el centro de la tierra, si estaba al lado del cielo, si estaba al lado del purgatorio. Y es ese contacto entre bruja e infierno, es lo que le va a diferenciar también de la hechicera. Pues esperamos, Navarres28, que nuestra respuesta te haya servido, porque la verdad es que es un tema muy interesante y que muchas veces pues, no está, creo, lo suficientemente investigado que debería. Tenemos más preguntas, Juan, que nos dice Gabriwer, nos dice: en este punto en torno a la violencia de la muerte de la época, recuerdo que estudiando la carrera me impresionó mucho la cultura del barroco de José Antonio Maraval. Pues yo no lo he leído, no sé si tú lo has leído, Juan Víctor. Yo de José Antonio Mareval esta obra no la he leído, sí que la conozco, la he extraído y es muy interesante. O sea, José Antonio Mareval, ¿qué vamos a decir? Él yo creo que es uno de los grandes hombres historiadores de nuestro país y que refleja muy bien este aspecto, pues eso, vida cotidiana, mundo social. Y vamos, yo creo que ahí acierta totalmente Gabriel Well con esta cuestión. Es muy interesante porque además este tipo de cosas nos vienen muy bien para recomendaros bibliografía, que también está muy bien. Es decir, al final uno de los objetivos que buscamos es que os interese tanto el asunto que luego vayáis a vuestros escritorios, os pongáis a buscar en vuestros ordenadores intentando obtener nuevos libros, que al final también es lo interesante. Que no queremos ser un canal de Twitch donde nosotros hablemos y esto se acabe, no. Y al final es un proyecto que intentamos que todo el mundo participe, que os sintáis partícipe de ello, que también sois parte de ello, pero que también además os haga reflexionar sobre la historia, sobre cómo se puede historiar, cómo se puede aprender historia y cuáles son los tipos o digamos leyendas, mitos que nos han llegado hasta el día de hoy y que son totalmente falsos y que está muy bien desmitificar.
Totalmente. Geviarse nos deja un comentario y dice: justificaba la violencia contra las mujeres. Yo no estoy de acuerdo, no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo he encontrado numerosísima documentación judicial donde una mujer denunciaba al hombre por maltrato y en muchísimos casos se saldaba con que el hombre debía alejarse de la población donde vivía y tenía que pagar un dinero a la mujer, por lo que esa justificación, digamos, de la violencia contra la mujer, yo por lo menos no la entiendo. Lo que sí es cierto, llevas parte de razón, Javier, es que la Iglesia, esto es así, tiene una consideración peyorativa de la mujer, de forma genérica. Es decir, siempre se considera, no estoy hablando solo de la Iglesia española, cuidado, estoy hablando a nivel europeo, de nivel mundial. Se tiene una consideración, sobre todo siglos, yo creo que 15, 16, 17, cuando el tema de la brujería en Europa, sobre todo, es muy acuciante, sí se considera más propensa a la mujer, bueno, mucho más propensa a la mujer que al hombre, a caer en la tentación de Satanás, en caer en los lazos del infierno y de condenar su alma. Eso es cierto que es así. Sobre todo en Alemania, en Francia, eso es cierto. Es cierto. Claro, exactamente, porque además esto es como todo, al final cuando si buscamos una historiografía de género en torno al siglo XVI o siglo XVII, nos vamos a encontrar que lógicamente la mujer no tenía el papel que debía tener o que pensamos que la mujer debe tener. Pero sí que lógicamente en ese mundo volvemos a lo mismo, tenemos que verlo con una perspectiva totalmente distinta y que al final, digamos, su mentalidad era totalmente distinta a la nuestra y es algo que nos gusta mucho recalcar porque si no es que no vamos a entender absolutamente nada. Y lógicamente cuando nos acerquemos con esa perspectiva de género, que muchas veces muchos de nosotros lo hemos hecho en la carrera y lo hemos hecho posteriormente también, vamos a encontrar como que la mujer lógicamente tiene un peso reducido y muchas veces con una connotación negativa. Totalmente de acuerdo. Pues si os parece, vamos a continuar viendo el maravilloso tráiler, la película Aquelarre. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántala. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Aquí, si os fijáis, volvemos a incidir un poco pues, en lo mismo, lo que ya hemos contado antes, que al final lo del rito del sabbat, del sábado, sí se considera como, por lo menos en Alemania, en la documentación inquisitorial, sí que se consideraba que pues, la gente que celebraba festividades el sábado y demás era como más propensa a tener, digamos, su alma condenada con Lucifer y demás. ¿Por qué? Porque el día sagrado de la cristiandad, de los católicos, es el domingo. Entonces no se concebía una festividad el sábado. Volvemos a lo mismo, al final es una permanencia de un rito pagano, tradicional de esos lugares, como puede ser tradicional también de zonas de Galicia o de zonas de Asturias. Al final es eso, es incidir un poco en lo mismo. Pero bueno, en esto se ve bastante claro. Sí, sí. Además que a mí es que, en ese sentido, por ejemplo, también con lo que hablábamos anteriormente de las mujeres, hay una frase que dice la película que es demencial. Una frase que realmente no sé cómo, ¿no? Y de verdad que yo creo que fue lo peor que vi de la película. A mí de la película, sinceramente, personalmente a mí no me gustó. No me gustó ni por el tratamiento de la historia, ni siquiera, pero tampoco por el guión. No me convenció, me pareció una película muy, muy extraña porque no, digamos que no, ni siquiera introduce a que lo está viendo en la acción, ni digamos que hace que se plantee diferentes circunstancias, sino que al final, no sé, quiere plantear una serie de realidades históricas que no tienen nada que ver con lo que allí pasó. Y dice una frase que dice así la siguiente, dice: no hay nada más peligroso que una mujer que baila. Y eso lo dicen en la película. Y claro, me da muchísima rabia porque podemos entender que en ese mundo parece ser que nadie se entretenía, ni nadie se bailaba, ni nada. Y cuando es todo lo contrario. El baile, por ejemplo, formaba parte de la festividad diaria y cotidiana de la gente, de mujeres, de hombres, de niños, de mayores. Por ejemplo, Don Juan de Ostia, cuando ganaron la batalla de Lepanto, bailó varias veces. O las mujeres en la corte era frecuente que bailaran.
yo, por ejemplo, tengo también la suerte de conocer a un grupo de danza renacentista de Valladolid, incluso, que se llama Chiara Estela, que nos representan y reflejan muy bien cómo era danzar en ese momento. Eso nos habla también de que, pues, que este tipo de frases quieren ajustarse a realidades que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo histórico. Y al final duelen porque en lugar de buscar un relato fiel o un relato basado en el apoyo de historiadores como nosotros que estamos deseando participar en ese tipo de proyectos, al final se basan en el estereotipo o en el tópico histórico en torno a la Inquisición y el mundo del siglo XVI o siglo XVII. Aquí voy a utilizar una frase que me dijo por primera vez el primer profesor que tuve en la carrera, Enrique Gavilán. Me dijo, vosotros lo que os pasa, chicos, es que oís campanas y no sabéis dónde. Pues creo que a los que han hecho esta película les pasa un poco lo mismo. Oyen campanas y no saben dónde. Es cierto, una vez más, que la Inquisición europea, francesa, alemana, la mujer que baila, la mujer que es libre, la mujer que tal, pues sí se considera como una posible culpable de brujería o sí que se supone que es más propensa a caer en las zarpas del demonio. Sí, pero no tiene nada que ver con la Inquisición castellana, nada que ver, nada que ver. O sea, yo dudo muchísimo que un inquisidor castellano condenase a una mujer a la hoguera por bailar. ¿En Alemania puede que pasase? Sí, sí, totalmente. Pero es que en Alemania te condenaban hasta por respirar. Recordamos nuevamente, 120.000 mujeres ejecutadas en Alemania. Para la población de la época estamos hablando de un tanto por ciento de la sociedad muy importante. Pero en España no. No tiene... Mezclan campanas. O sea, oyen campanas y no saben dónde. Si te parece, Juan Víctor, continuamos con el tráiler. Ah, bueno, por cierto, antes de continuar, quiero... Es que esta es una imagen que es que me ha hecho mucha gracia. Ahí. O sea, fijaos la cara que le ponen al sacerdote. Dios mío, sí, parece que está... No sé, parece que el demonio es él. Es un poco... A ver, entiendo que la productora o la película lo ha querido hacer así adrede, como para hacer más énfasis en esa imagen de la Inquisición española como horrible, mala, que busca asesinar a todo el que se divierte. Pero es que fijaos qué cara, o sea, está totalmente fuera de la realidad. Al final los inquisidores solían ser gente mayor, por lo general, gente que precisamente cara de loco no tendría. Sería mejor o peor persona. Pero hombre, poner una imagen de un sacerdote con esa cara, pues hombre, ya dice un poco de por dónde van los tiros de la película. Vale, vamos a continuar. Declaradas culpables de participación al Sabbat serán quemadas en la hoguera. ¿Harías el Sabbat para nosotros? Por supuesto. ¿Y si el Sabbat no existiese? Si solo fuese un sueño. Si el Sabbat es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Pues ahí tenéis. No le he querido parar de nuevo porque es un poco incidir sobre lo mismo, con lo del Sabbat y el Sabbat y el Sabbat. ¿Sabes? Como si, cuando dice, ¿nos puedes hacer el Sabbat? Ya ves, como si fuese un rito de brujería o un rito de... Que no, hombre, que no, que el Sabbat es simplemente pues, una festividad de bailar en torno a una hoguera o beber lo que fuese en torno a la hoguera. No tiene ningún tipo de procedimiento ritual, ni ningún tipo de metodología satánica. Es incidir, yo creo, sobre lo mismo otra vez. No sé tú, Juan, ¿qué opinas? Así sí que será una conclusión final del asunto. Yo creo que hay una cosa que hay buena en la película, y esto hay que reconocerla, es que por lo menos la película no es un tono grisáceo que ponen siempre a todas las películas de carácter medieval o moderno. Parece ser que a partir del siglo V hasta el siglo XX el mundo se hizo gris. No había sol, estaba nublado todo el día. Y por lo menos la película no cae en ese estereotipo, que yo casi que lo agradezco. Después de lo que he visto, pues mira, pues está muy bien. Pero lógicamente la película se queda muy atrás en el mundo histórico, que da rabia por ese digamos, ese poco, lo poco que les costaba a ellos llamar a historiadores, que hay muchos y muy buenos en este país,
para hacerlo bien y para hacerlo realmente a un nivel histórico acorde y que realmente, por lo menos el espectador, no se lleve a su casa la idea de que, bueno, pues al final el mundo en el siglo XVI o siglo XVII era una auténtica porquería y todo era un desastre y la Inquisición era lo peor de lo peor, sino que había mucho más que todo eso, había un contexto social, económico, político, religioso y demás que lo configuraba todo. Y no estamos hablando bajo ningún concepto de que la Inquisición fuera buena, ni muchísimo menos. Estamos hablando de que al final hay que todo medirlo bajo un mismo prisma o buscar siempre una correlación de los hechos en base al momento en el que se desarrollan. Entonces, en ese momento la Inquisición probablemente no, digamos que fuera lógicamente un método de disuasorio de la población y que fuera también difícil para ellos, para ese momento. Pero también lo tenemos que tener en cuenta con ese mundo que se viene desarrollando en Europa desde el siglo XV en sí mismo. Al final, yo para concluir este tema de la Inquisición voy a utilizar una frase que está un poco sacada de contexto, pero me parece maravillosa. No sé si habéis leído a von Clausewitz en su manual de Re Militaris, de la guerra, es magnífico, y dice una frase que es muy famosa, que se llama, la frase dice lo siguiente: la política o la guerra es la política por otros medios. Creo que pasa exactamente lo mismo con la Inquisición. O sea, la Inquisición es la política por otros medios. O sea, la Inquisición, cuando más activa ha estado a lo largo de la historia de España, cuando más condenas ha habido, ha sido cuando la monarquía hispánica ha estado en algún tipo de conflicto diplomático o conflicto militar. Por ejemplo, hay un caso muy conocido aquí en Valladolid, donde soy yo, de que en el Campo Grande pues, se quemó en el 1621 a bastantes protestantes, como a 80 protestantes que fueron encontrados y demás. Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero claro, si tú buscas la correlación a ello, la encuentras en que la monarquía hispánica se encuentra en un periodo de guerra, en un periodo de lucha contra el protestante por la defensa del catolicismo en Europa. Por tanto, comprendes que al final la Inquisición, pues como digo, es la política por otros medios. Y muy importante también, esto siempre hay que recordarlo. Al final, tanto Juan Víctor como yo somos historiadores, hemos recibido la formación de historiador, por lo que nosotros cuando hablamos de un tema o decimos que un tema era... nunca decimos que si un tema fue bueno o malo, si os fijáis. Nosotros no intentamos ni justificar, ni blanquear, ni criticar nada de la historia, porque en el momento que lo haces estás cayendo en un anacronismo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar comprender la historia, hacerla comprensible y reconstruirla en la medida que nos sea posible. Nunca jamás justificarla. Y eso creo que es importante decirlo, sobre todo con el tema de la Inquisición, porque es un tema Eso es muy... importantísimo. Eso es importantísimo porque al final cuando uno va a ciudades como por ejemplo Toledo, se encuentra con museos de la Inquisición, con aquello con 50 aparatos que te dicen que aquello se utilizó por la Inquisición desde 1500 hasta 1800. Y duele mucho porque al final representa una imagen, digamos, que plasma una mentira cochina. Es decir, no nos engañemos que al final la Inquisición utilizaba métodos de tortura que se pueden contar con los dedos de la mano, incluso menos. Entonces, esto sí que lo hablaremos luego posteriormente en algún programa. Le dedicaremos yo creo que especial atención para que podamos entender cuál era el método de tortura principal y cómo se usaba y todo este tipo de cosas. Pero cuando uno va a este tipo de museos, al final se lleva una idea que al final es lo que se nos plasma y se transmite una leyenda que para nada tiene que ver con los hechos. Por lo menos, al final lo que siempre decimos y lo que muy bien ha comentado Alberto, si no buscamos reconstruir los hechos estamos perdidos. Entonces, nosotros en ese sentido, en el momento que esos hechos se corrompen o se distraen, pues al final lo que tratamos es, bueno, pues encauzarlos y contar las cosas como fueron o como al menos a día de hoy podemos contar. Lógicamente la historiografía, como saben, avanza y con el paso del tiempo, una determinadas circunstancias, encontramos nuevas investigaciones, nuevos productos de historiadores que al final alteran todo lo que había antes y eso es interesante, porque al final la historia se construye paso a paso. Efectivamente. Y en historia nunca se dice si algo fue bueno o fue malo. Algo se dice si pues para la monarquía hispánica fue positivo, fue negativo, fue lo que fuese, pero nunca se dice, no, fue bueno. No, nosotros no podemos caer en ese juicio, porque nosotros no somos nadie a día de hoy para enjuiciar una situación político-social o político-económica de hace 500 años. Porque si lo hacemos, estamos cayendo en un anacronismo. Estamos mintiendo, estamos falseando. Porque es imposible, por muy buen historiador que seas, reconstruir algo
al 100%, porque al final nosotros no vivimos en esa época, ni tenemos esa mentalidad, ni esa cultura. Al final, por muy buenos historiadores que seamos, siempre vamos a caer en el anacronismo, porque estamos estudiando un hecho histórico con la perspectiva de 2021, que es donde nos encontramos. Y mira, Juan Víctor, te quería comentar que hay bastantes comentarios. O sea, esto está muy bien. Arguete nos dice: me han encantado vuestros comentarios sobre el tráiler. Tenéis que hacerlo más veces, de vez en cuando, con otras pelis. Pues tomamos nota. Aquí apuntamos en la libretita y Eso lo es. dejamos hecho. Y también Gabriwer, que dice: la historia siempre es revisión. Muy interesante y muy de acuerdo con vuestras reflexiones. Pues muchísimas gracias, Gabriwer. Eso sí, y que esto es importante. Nosotros, ni nadie, creo que sintamos que creemos cátedra o que sentemos cátedra sobre un hecho histórico, porque es imposible. Y lo que hoy es A, mañana puede ser B, y es perfectamente plausible. Y al final eso es lo importante también dentro de los historiadores y de todo el mundo que se acerca a la historia. Y reconocer también que muchas veces nos equivocamos y que también tenemos que corregir nuestros fallos y que también tenemos que seguir avanzando, porque esto yo creo que nos pasa a todos. Cuando uno ve lo que ha escrito hace 10 años, le puede resultar totalmente patético o digamos, que no se ajusta a lo que, digamos, con el tiempo hemos podido estudiar o hemos podido descubrir. Y eso ocurre exactamente igual con la historia. La historia al final se basa en escuelas historiográficas que avanzan, que desarrollan nuevas teorías, nuevos planteamientos, y eso es lo bonito de la historia. La historia no está contada, la historia se cuenta cada día. Efectivamente.